La regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Volviendo al tema de los romanos, para hablar de lo que hoy diríamos sujetos de derecho, ellos consideraban que el sujeto de derecho era, primero, persona, y a la característica de persona, habrá que ver, ahora veremos a quiénes consideraban personas. Una vez que se consideraba personas por inicio de la existencia y con las características que requería el derecho romano, recién se le adicionaba los tres estatus, vale decir, ser hombre libre, status libertatis, ser ciudadano romano, status civitatis, y ser miembro de una gens o familia, a lo que aludimos con status familia. A ver. Acá hay un mensaje, Ley, en el grupo de Ana Belén, supongo, que no puede entrar por ninguno de los dos, dice. Fíjate si le podés indicar algo. Así ahora le contesto. Gracias, mi amor. Así seguimos. Entonces, para los romanos, se requería la doble característica o la doble condición, primero de ser persona y después de ser capax o capaz. Quiere decir que si lo remitimos y lo comparamos con nuestro derecho actual, ya aún Vélez establecía, ¿qué decía Vélez? No sé si ustedes se acuerdan y en civil se hacen esa comparación, pero Vélez en el primer libro del Código Civil, en la parte general, él habla ya y no más en el título 1 de que existe, y él da una definición, a pesar de que habla de persona humana, habla de una definición de persona física y jurídica. Y dice que son entes, todo aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Esto en el artículo 30, el artículo 30 que en nuestro Código Civil está diferenciado y hay dos capítulos bien marcados y distintos para la persona humana. Ya no se habla más de persona física, como decía Vélez Sarsfield, o también decía en el Código persona de existencia visible, y a las personas jurídicas las denominaba personas de existencia ideal. ¿Sí? ¿Vamos bien con todo esto que estoy comentando? ¿Lo vieron todos en civil, verdad? ¿O no? Sí, todo esto lo mismo. Sin embargo, a pesar de las críticas que recibió a posteriori, y por eso motivó una definición, el concepto de persona que se establece en nuestro código es diferente del concepto romano. Para Vélez Sarsfield, en su momento, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX, ¿cuándo fue sancionado el Código Civil de Vélez Sarsfield? ¿Se acuerdan? Mediados del siglo XIX, ¿sí? ¿Alguien sabe? 1874 era. 69. Estamos hablando del siglo XIX y recuerden siempre lo que decíamos en la primera clase, el derecho es signo, quiere decir refleja o revela las características de la época. Vélez Sarsfield cuando tenía que definir persona, cosa que no está en nuestro Código Civil y Comercial nuevo, cuando él tenía que definir a persona de existencia visible, como él decía, o persona humana, decía, son todos aquellos entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción, agrega, de cualidades o accidentes. ¿Sí? Y habla después, los artículos siguientes, de capacidades e incapacidades. Por ejemplo, los menores impúberes se les da la característica de incapacidad absoluta. ¿Sí? En los artículos siguientes define y diferencia las de existencia ideal y de la existencia visible. Si vamos a nuestro código actual, que acá todo el mundo obviamente sabe, nuestro código actual, ¿qué es lo que hace? En dos capítulos, o mejor dicho, en dos títulos por separado, establece la diferencia arrancando por el concepto de persona humana. Vemos ahí que hay varios artículos que ustedes estudiaron del 19 al 140 y habla de la persona humana, inicio de la existencia de las personas, qué pasa con las personas con nacer, qué pasa con los menores de edad. Acá hay una diferencia importante con el derecho romano y
a partir del 141 al 224, ¿de qué habla? Del otro tipo de persona, o sea, invierte el rol, digamos, el contenido y la descripción que hacía Vélez Arfield. Bueno, Ah, sí, sí. ¿Quién habló? Nada, bueno. Más adelante, del artículo no, yo que 141. había dicho persona jurídica a partir del 141. Eso, excelente, Darío. Claro, ya está en el título 2, ¿verdad? Esto se llama codificar. Es lo que siempre decimos. En las sociedades antiguas, si bien son llamados códigos, no tienen esta sistematización. ¿Qué pasaba en el derecho romano? ¿Cómo era el inicio de las personas? También dieron mucha importancia al homo, ¿m? O a la persona, ¿sí? Importante es el tratamiento que le da Vélez, porque decíamos hace un ratito que en ninguno de los códigos de la época, que todos, sobre todo en Latinoamérica, bueno, y en Europa, por supuesto, primero surgen las codificaciones y el concepto de persona no es tratado, porque era una polémica en ese momento, era una cuestión complicada. Sin embargo, Vélez trata ese tema. ¿Mm? Después vamos a ver cómo se modifica. ¿Qué pasaba para los romanos? Entonces, capacidad o capax, que era el término más cercano a sujetos de derecho, es cuando un individuo puede participar o puede intervenir en determinadas relaciones de las que pueden o podrían, ahí está, capax. Muy bien, Ley, muy bien. De las que podrían derivar beneficios o sanciones. Vendría a ser el símil, aunque no exacto, de lo que decía Vélez. Y también, recordemos siempre, desde el punto de vista de la técnica jurídica o de la filosofía, lo que decía Kelsen. ¿Cuál es el principio de Kelsen o el concepto que él maneja para hablar de personas jurídicas, mejor dicho, de sujetos de derecho? Es un centro de imputación normativa, desde el punto de vista de Kelsen con la pirámide jurídica, el derecho positivo, etc. ¿Sí? También hay términos muy antiguos que ahí Leila nos va a notar, caput o persona, que aluden a el homo o el individuo en sus circunstancias. El término persona, digamos, son roles y viene del teatro, del arte, en donde cambiaban las máscaras y un mismo actor, porque eran todos hombres en esta época y en la antigua Grecia y Roma, que representaban distintos roles o papeles. El concepto que tenemos en los códigos modernos, en el derecho moderno de persona, de existencia ideal, persona abstracta, como decía Vélez, o persona jurídica, como simplemente lo llama nuestro código actual, no existió en la Roma antigua. Recién en el derecho romano helénico lo vamos a ver aparecer. ¿A qué aludimos? ¿A qué alude el derecho cuando se habla de persona jurídica? Alguien que diga, rapidito, ¿a qué se alude? Personas de derecho público, privado, entidades, asociaciones, iglesias, el Estado, una persona de existencia ideal, o mejor dicho, los estados, el Estado nacional, provincial, municipal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Entonces, tener en claro que en los comienzos de Roma, ni en el derecho de gentes, ni en el derecho comunitario, ni en el derecho de gentes existió. Recién va a aparecer el concepto de persona ideal o de existencia persona jurídica a finales del Imperio Romano, y tiene que ver esto con la sociedad, con la realidad histórica que vivía el mundo y el derecho romano. ¿Por qué? Las primeras entidades que aparecen son las entidades o asociaciones pías, vinculados con el cristianismo, que en el derecho romano helénico a partir de Teodosio, en realidad a partir de Constantino, se empieza a flexibilizar y tolerar al cristianismo y se establece en el 380 después de Cristo como religión oficial del imperio con Teodosio. Y entonces hay que darle un predicamento jurídico a este tipo de entidades, que no son físicas, no son personas físicas. ¿Ok? Decíamos entonces que al contrario de nuestro derecho, la regla del derecho romano es la incapacidad. La mayoría de las
personas, no eran sujetos de derecho pleno. Recordemos lo que estudiamos la clase pasada. ¿De qué charlábamos? ¿Se acuerdan cuando decíamos en el mundo romano, en la sociedad romana de los primeros tiempos, existían 300 gens? Gens. ¿Qué era este concepto de gens? Familias. ¿Se acuerdan? Familias. Esas 300 familias estaban bajo la dirección, supervisión de un jefe de familia que se llamaba pater. Y desde el punto de vista de los derechos, los paters, o patricios, son sui iuris. ¿Por qué? Porque su potestad, su soberanía, no depende de nadie, ni del Estado, solamente proviene de sí mismos y de la potestad que hacia él derivan los ancestros. Todas las personas que están sometidas bajo su dependencia se llaman alieni iuri, que viene de la palabra, en realidad, la actual palabra alieni, alienados o sujetos, quiere decir, viene de acá, de este latín antiguo, alieni iuri, exec, y el término exacto es alieni iuri subieci, quiere decir sujetos sometidos a una autoridad superior. Entonces, para el derecho romano, decíamos, la desigualdad es la regla, y un poco la historia del derecho, la materia, todo el programa de la materia, alude a esto. Es para que todos podamos percibir, valorar, apreciar cómo, a través de la historia, el derecho fue una lucha por el derecho, una lucha por la igualdad, que recién se va a conseguir a partir del siglo XIX. ¿Sí? Otro cuadro ley que tenemos, el que sigue. Ah, está. Entonces, para hablar de los comienzos de la existencia de la persona física, en nuestros ordenamientos actuales es a partir de la concepción, de eso no tenemos duda, ¿verdad? ¿Sí? Para los romanos no existía persona antes de la concepción. Lo que la denominación que le dan, porque lo consideran como una parte de la madre, una víscera, dicen algunos autores como Hipócrates, ¿no? De la madre. Entonces ellos hablaban de nasciturus. Si Leila tiene, ahí está grande, no hace falta que lo escribas. Y todos lo estudiaron. El nasciturus es la persona por nacer. Vélez hablaba de la persona que se encuentra en el vientre materno, ¿sí? En el seno materno, creo que es la palabra exacta que decía. Ahora, hay una diferencia muy grande entre el derecho romano y la actualidad o los derechos modernos. ¿Por qué? Para los romanos, este ser no era una persona. Si bien algunos discuten esto, y dio discusión este tema entre la doctrina y la jurisprudencia romana, ¿por qué? Porque para casos donde no era conocido el padre de esta persona por nacer o del nasciturus, o donde el padre había fallecido, se le otorgaba lo que se denominaba un curador. Curador, palabra que también existe en nuestro derecho. La tomó Vélez del derecho romano y la tenemos en la actualidad. Curador ventris se denominaba. También hay que pensar, siempre hay que pensar el derecho desde el momento en que es creado. Porque ustedes sabrán que por más que hoy en día, bueno, no tiene padre conocido, o el papá falleció, pero tiene madre. Además de la patria potestad compartida, y etc. En los pueblos antiguos y romanos, fue una excepción, las mujeres no eran sujetos de derecho pleno, como tampoco no eran siquiera sujetos de derecho, no eran consideradas ciudadanas, por lo menos en cuanto al ejercicio, porque no podían votar, no podían presentarse en el cursus honorum, ¿sí? Entonces, no importaba que tuviera madre. Si el padre no estaba presente o estaba fallecido, tenía que designarle un curador ventris. ¿Para qué? Para proteger sus derechos ¿a qué? Al nombre, a la identidad, a la sucesión. Y una diferencia muy, muy importante entre Roma antigua y los derechos actuales es que si ese ser o víscera de la madre nacía vivo, ahí se cumplía la condición suspensiva, y a partir de ese momento de la separación total del seno materno, ese ser era considerado nacido vivo. Ojo, todavía no persona. ¿Me siguen, no? Nacido vivo. Como en la actualidad nace un bebé y el médico da el certificado de nacido vivo. La diferencia es que en la actualidad el ser concebido y no nacido, aún, como dice nuestro código actual, aún por medios de fertilización asistida, implantado es la palabra exacta, ¿cierto, Leila? ¿Qué dice el código?
dice concebido o implantado, con las técnicas de reproducción asistida, con el avance del genoma humano, a partir de la última década del siglo XX, ha cambiado la concepción de persona, para bien. Y el avance del derecho implica estas cosas, poder analizarlos dentro de su momento histórico y después cómo se va dando el cambio. Entonces, para la actualidad, la condición es diferente, es una condición resolutiva. Desde el momento de la concepción o implantación en el vientre materno, es considerado persona y por ende sujeto de derecho. En nuestros ordenamientos no existe diferencia entre persona y sujeto de derecho, como si era el derecho antiguo. Entonces, ¿qué derechos tienen? Derecho a la sucesión, derecho al nombre, a la identidad, etcétera, etcétera. Solo si ese ser, ese sujeto de derecho, nace muerto, se cumple lo que para el derecho se llama condición resolutiva y se lo considera como si nunca hubiera nacido y, por supuesto, sin transmisión de derechos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Darío? A eso. Sí, Bueno. claro, no me veía, pero sí, va bien. No, si te vi esto vi. Muy bien, muy bien. Para los romanos, para nosotros, para nuestros ordenamientos, ya tenemos una persona y un sujeto de derecho. Desde el momento de la concepción. Fíjense qué distinto, que para ser persona, en el ordenamiento jurídico romano decían, primero, separación total del seno materno. Primer condición. Segunda, nacimiento con vida y viabilidad. Y ahí ustedes habrán visto, hay toda una discusión entre los sabinianos y proculeyanos, que no se asusten con eso cuando lo vean, son dos escuelas de doctrina y de jurisprudentes, estudiosos del derecho, que nombrábamos la clase anterior, que surgen a partir de la época de Octavio Augusto con el Principado, en cuanto al análisis y estudio del derecho como un objeto científico. Se crean las escuelas, se crean las universidades, y hay dos grandes escuelas, sabinianos y proculeyanos. Bueno, entonces, ahí se empiezan a discutir entre ellos. ¿Cuándo un ser, nasciturus, es considerado vivo? Algunos decían, tiene que llorar, tiene que llorar. Hoy en día todo el mundo sabe que al salir un bebé del vientre materno le dan un chirlo, no ya porque lo consideren que es necesario para ser persona, sino por el tema digamos, médico, de que expandan los pulmones. Algo sabrían también de eso los romanos. No se olvide que un médico famoso de la antigüedad fue Hipócrates, que establece las pautas para que después la doctrina y la jurisprudencia elabore toda esta normativa jurídica, ¿sí? Y otros dicen, no, no hace falta que llore, basta con un bajido o con una respiración o un movimiento para ser considerado vivo. También dentro de esta condición de viabilidad es muy importante para los romanos considerar cuánto tiempo estuvo gestándose en el vientre materno. Hipócrates dice, con 6 meses es suficiente. La persona está constituida y tiene viabilidad, quiere decir posibilidad de subsistir autónomamente de la madre. Otros decían, no, 7 meses es el parto perfecto. En nuestro código actual se habla de 300 días plazo máximo y 180, o sea, 6 meses plazo mínimo. ¿Sí? Cosa que, obviamente, con las nuevas técnicas, por supuesto, los avances científicos, es posible preservar la vida, hasta operar a bebés, cosa que en la antigüedad era imposible pensar. Tercer requisito, dijimos, primero, para ser persona, total separación del seno materno. Segundo, vida y viabilidad. Antes de irnos al tercer requisito, viabilidad. ¿Qué pasaba con aquellos bebés que nacían antes, mucho antes de término? Decíamos la clase pasada, y todos saben, por una cuestión de piedad y una cuestión de proteger a ese ser para que no crezca en situación de vulnerabilidad, los pater familias tenían la facultad de aplicarle el derecho de vita en equis. ¿Lo escribo o lo escribe alguien ahí? Derecho, a ver, yo sigo sin cámara, ¿quién ponen acá? Bueno, derecho derecho de vida y de muerte.
Esto, derecho de vita en X, no hace falta que hagan un curso de latín, es muy sencillo el latín si nosotros lo referenciamos con nuestra lengua. Es un derecho que tenía desde el nacimiento y también vamos a ver que puede aplicar este derecho cuando hay falta de respeto, como castigo a los hijos de familia, por ejemplo, también a las mujeres, hijas, nietas, esposas, etcétera, por cuestiones de pudor o de impudicia. Entonces, el tercer requisito habilita, sin duda, a los paters a matar o a sacrificar, digamos así, a los recién nacidos, en vez de oficiar el ritual de reconocimiento, porque en esta Roma antigua no existen los registros como a posteriori, ¿no? Derecho, digamos, registros civiles para anotar el inicio de la existencia, los nacimientos ni la muerte, no existían recién con los emperadores. Vamos a ver que Adriano establece los tabularios para eso, después más adelante Constantino, pero en los primeros tiempos no. Por lo tanto, todos estos hechos jurídicos, como el nacimiento y como la muerte, surgen o se demuestran con la prueba de testigos, ¿sí? Entonces, el tercer requisito es que tenga apariencia o forma humana. Alude a las formas físicas, a las formas exteriores, y no se le reconocía carácter de persona a los que tenían algún defecto físico. Se los llamaba prodigios, monstruos, portentos, y por eso decíamos ya la clase pasada que los arrojaban de la roca Tarpeia, y en Grecia era también desde un monte, ¿no? El monte Taygeto. Yo considero que Vélez Sarsfield toma esta raíz y dice en el artículo 51, cuando define a persona humana, dice ente que presente signos característicos de humanidad. Vaya a saber qué quiso poner Vélez Sarsfield con eso. Después supongo que un poco lo atenúa al concepto romano antiguo diciendo, bueno, pero sin distinción de cualidades o accidentes. Vale decir que bebés que nacían con un dedito menos, o con un problema en la cadera, o ciegos, o con algún tipo de dificultad, eran sacrificados. Ok, teniendo entonces los tres requisitos, nacimiento con vida, digamos, con viabilidad y forma humana, recién ahí podía ser considerado personas. Personas en el mundo romano antiguo eran todos, eran los esclavos, por ejemplo, eran personas. Si tienen esas tres características, ¿sí? Ahora bien, pensemos en nuestro derecho actual, Código Civil y Comercial. ¿Ustedes se dieron cuenta que no hay una definición de persona? ¿Lo vieron eso? Como si hacía Vélez y como si hacía el derecho romano. Entiendo que habrá sido para no restringir. Sí hay lo que se llama atribución de derechos. En el artículo 19 sí se habla de persona humana en cuanto al inicio de la existencia de las personas desde la concepción. Pero no hay una definición o un concepto de persona física, sí de persona jurídica, al revés que lo que decía Vélez. Siguiendo con el derecho romano, entonces, tenemos la persona, pero esta persona no es aún capax, para poder ejercer derechos o ser titular de derechos. Lo que nosotros decimos sujeto de derecho tanto para poder ser titular o para poder ejercer los derechos. Acá tenemos en este cuadrito, que es el de la página 305, si yo no me equivoco, ¿cierto? 305, ¿sí? Tenemos lo que dice la autora en este cuadro y habla de incapacidades de hecho y de derecho. Por supuesto, los romanos no exactamente lo definían así. La generalidad, acuérdense, que es la incapacidad, y la capacidad la regla. ¿Por qué? Porque la mayoría son incapaces en el derecho romano antiguo. También tengan en cuenta, a medida que vayamos estudiando los distintos periodos de Roma, que vamos a ver aumentar la capacidad jurídica de algunos miembros de la familia, como por ejemplo los hijos de la familia, los hijos varones. Entonces,
esto ya lo habrán leído, lo vamos a ver rapidito. Tenemos incapacidad de derecho absoluta, o sea, que es la incapacidad total de ser siquiera titular de derechos, menos de ejercerlos. ¿Cuál es la incapacidad de derecho absoluta? ¿Quiénes son? Para la Roma antigua eran los esclavos. Ojo acá, con la distinción que siempre tienen que hacer, que yo se los puse ahí, que es a partir de la concepción de sociedad esclavista, cuando los esclavos son considerados personas, sí, pero objetos del derecho, sujetos a un amo, sujetos a un dueño, porque se los considera mancipia o mancipia, vamos a poner en el chat. ¿Cuántas palabras en latín, gente? Mancipia, término que no se los damos para tortura de ustedes, sino para que lo relacionen con todos los textos jurídicos que tienen que estudiar. ¿Qué quiere decir mancipia? Objeto de apropiación privada, objeto de compra-venta. En definitiva, eso eran los esclavos. Pero ojo, recién a partir de la ley Poeteria Papiria. ¿Se acuerdan de esta ley con estos nombres de estos tribunos de la plebe tan raros? ¿Qué pasó con esta ley? Lo vimos el miércoles. No, abolió la esclavitud por deudas a partir del siglo IV a.C., el 326, por lo cual, en un proceso muy semejante a el de Solón en Atenas, los que antes eran esclavos por deudas, que eran ciudadanos, que eran nativos, ahora se invierte, era la mayoría en los tiempos primitivos, ahora vamos a ver aparecer que la mayoría de los esclavos van a ser la base de sustento del modo de producción, ¿sí? Y van a ser esclavos extranjeros tomados como prisioneros de guerra. También son considerados en derecho romano incapaces de derechos relativos, lo que vimos recién, el nasciturus. Por eso se les designa un curador ventris, representante que no puede ser la madre, ¿sí? Libertos y latinos, que lo vamos a ver ahora en breve, también son relativos. ¿Por qué? Liberto, ¿quién es? Un ex esclavo liberado, ¿sí? Los latinos, ¿quiénes son? Dentro del tema de status civitatis que ustedes estudiaron, los que no son ciudadanos romanos. Entonces Roma va clasificando, excluyendo e incluyendo a unos y a otros de acuerdo a cuál sea la procedencia, ¿sí? Los libertos, por ejemplo, también dependen de la forma de liberación, si ha sido solemne o no solemne. Si fue solemne, tienen más derechos otorgados por el ordenamiento romano, y si fueron no solemnes, menos. Los latinos, los habitantes del Lacio, gente, ¿qué era el Lacio? Toda la región circundante a Roma, y son los pueblos que contamos el miércoles que habían sido vencidos por Roma y sometidos. Se les permite mantener su derecho, pero bajo una relación de sometimiento. Son los latinos, ¿se acuerdan que decíamos? Tenía que ver con el momento álgido en que se inicia la lucha por los derechos de los plebeyos, eran los ecuos, los volscos, los samnitas, todo lo que está en el mapa original, ¿sí? Entonces, los peregrinos, que son considerados los que hoy diríamos extranjeros, no tienen ningún derecho, ni públicos ni privados. Filifamilia, ¿quién es un filifamilia? Que también es incapaz de derecho relativo. ¿Quiénes son? Fili, de ahí viene la palabra actual de fil, es. De ahí viene nuestra actual palabra, concepto de filiación. Fili, son los hijos. Mio figlio, decía Don Corleone. ¿Vieron, o no? Mio figlio, ¿vieron eso? No. Los italianos dicen, mio figlio, importancia hasta la actualidad del nacimiento de un hijo varón. No poseen derechos privados, todos los públicos. ¿Por qué? Porque son ciudadanos romanos, pero no privados. Colonos, eso es una figura o un concepto que vamos a ver aparecer hacia finales. El colonato, están atados a la tierra. Por eso también son incapaces de derecho relativos. Incapaces de hecho, son titulares, pero no pueden ejercerlos. ¿Quiénes son? Pueden ser absolutos o relativos. Absolutos, otra vez el nasciturus, infantia minor, que vamos a ver distintas clasificaciones de
los menores, nuestro código ya desde Vélez habla directamente de menores impúberes. ¿Se acuerdan eso? Hoy en día, no. De acuerdo a los derechos del niño, de las convenciones internacionales, tenemos una diferencia de 13 años para adelante, adolescencia, infancia, ¿sí? Infancia minor, mente capti, son aquellos dementes que han sido declarados en juicio. Ojo que esto también lo recepta Vélez. Y menores impúberes, acá diferencia, a partir hasta los 7 son considerados que no tienen voluntad ni pueden expresarse y necesita que su voluntad, en el caso de no tener un pater vivo, se nombre a un tutor, no ya el tutor ventris, que es cuando está en el seno materno, sino un tutor para que supla o reemplace su voluntad. A partir de los 7 años ya tienen más derechos y también más obligaciones, y los impúberes entre 7 y 14 años, porque a los 14 años para el varón y los 12 para la mujer, parecido en hebreos también era así, ¿verdad? En general, en todas las sociedades antiguas es la edad de la pubertad, por eso menor impúber son aquellos que todavía no se han desarrollado y no tienen capacidad para contraer matrimonio, por ende, ¿sí? Los púberes tienen también capacidades como un sujeto de derecho ya adulto, pero para determinados actos jurídicos y para que no sean, digamos, engañados por su inexperiencia, pueden requerir a un curador, en este caso, término que también lo tenemos en nuestro derecho, ¿sí? Las mujeres, importante esto a tener en cuenta, en todas las sociedades antiguas, y hasta no hace mucho, en los ordenamientos normativos no eran consideradas sujetos de derecho pleno. Ustedes saben esto, ¿verdad? Las mujeres son sujetas a tutela perpetua, dice la ley antigua pasada por escrito en las 12 tablas. Y ahora vamos a leer el artículo de las 12 tablas, que es la tabla quinta que habla de esto. Y decíamos recién que las mujeres hasta no hace mucho, hasta 1968, que es la reforma de Bibiloni, del Código de Vélez, en cuanto a derecho civil, establecía que las mujeres tenían que solicitar la venia o la autorización del marido si querían, si eran casadas, ¿no? Querían realizar un contrato de trabajo válido. Estamos hablando, gente, de 1968. Ya había mujeres profesionales, médicas, científicas, investigadoras, ni hablar de cantidad de docentes. Y para firmar un contrato de trabajo tenía que ir el marido a autorizar. Sociedad total, o sea, continuaba siendo patriarcal. Ley, ¿tenés ganas de leernos? O no, alguien. Trajeron, ¿no? Las 12 tablas. ¿Sí o no? ¿Lo lees vos, Ley? ¿La tenés a mano o no? ¿Hola? Perdón, se me había tildado que estaba cargando la compu. No, yo no la tengo. Tenía todo, hasta el código de Vélez, pero menos la ley de la Bueno, música. nadie la quiere leer, la leo yo. Ley, ahora te vamos a escuchar a vos que nos va a comentar unas cosas respecto de, bueno, el tema del genoma humano, de un tema muy apasionante, que por ahí sería para discutir en otro lugar, pero bueno, ella ha investigado mucho este tema de los embriones, la crioconservación, etc. Leo. Tratamiento de las mujeres, la tabla 5. Los ancianos, los paters se refiere, han querido que las mujeres, aún las mayores de edad, estén en tutela en razón de su ligereza de espíritu, con la excepción de las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales eran sacerdotisas de los dioses principales, con lo cual, ¿sí?, ellas sí tenían autonomía. Pero todo el resto de las mujeres, que ellas podían ser libres, lo establece las 12 tablas, ¿sí? Y siendo solteras, están bajo la potestad de su pater, siendo casadas bajo la potestad del marido,
como incapaces relativas durante toda su vida de hecho y de derecho, y viudas bajo la potestad, tutela, de sus hijos varones. Bien, entonces, dicho esto, volvemos, también son incapaces relativos personas con enfermedades o defectos permanentes, fíjense, nada que ver con nuestro derecho, ciegos, sordomudos, para lo cual hay que designarles un curador. Esto sí existía en el Código de Vélez. Y los pródigos, la figura de los pródigos, el artículo 72 del viejo Código Civil, eran personas dilapidadoras con su patrimonio. ¿Ok? Seguimos adelante, Ley, y te escuchamos si tenés ganas. Bueno, no sé si en Constitucional creo que también se da el fallo Artavia Murillo, que lo que va digamos, a cuestionar es el momento de la concepción. Lo que había pasado es que en Costa Rica la Corte Suprema había declarado inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que lo que hacía era normar sobre la fertilización asistida. Entonces, la Corte Constitucional decía de que, porque estas parejas que tuvieron que hacer, o cortar con este tratamiento o irse del país a hacerlo en otro lado. Entonces, la Corte Suprema de Costa Rica, todas estas familias querían, digamos, destruir los embriones, ya que no los iban a poder utilizar, y decía que esa destrucción iba en contra del derecho a la vida, que está en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como bien saben tiene jerarquía constitucional, y te los leo que dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, la parte importante, en general, a partir del momento de la concepción. Entonces, este es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que va a establecer al final de su fallo es que dice que los embriones no implantados no van a estar amparados en este derecho a la vida, en este artículo 4, sino que se los va a considerar material genético, y que una vez que sí están implantados van a gozar de esta protección de la Convención Americana. Eso, solo es lo que... ¿Ah? Muy bien. Bueno, el fin de la existencia de la persona física para los romanos, como decíamos, se prueba mediante testigos y sobre todo personas que han asistido hasta último momento a la persona que fallece, ya sea por enfermedad o por lo que sea, y también quien puede alegarlo y probarlo son las personas que pueden tener interés patrimonial en la asociación de esta persona. Hay dos maneras de poner fin a la existencia de la persona. Una es la existencia de la persona física, obviamente es la muerte. Y también se habla de fin de la existencia de la persona jurídica, que para los romanos era, lo nombramos hace un rato, utilizaban la expresión, a ver, hoy, ¿dónde estoy? La expresión caput. Caput significaba la muerte civil. ¿Qué era la muerte civil? La muerte civil era la caída en esclavitud, la pérdida de la condición de sujeto de derecho. ¿Sí? Perdía su patrimonio, era excluido del territorio, desterrado. Entonces, en cuanto a el tema de la muerte, tenemos que ver, decíamos, no existen registros hasta muy entrado el derecho romano hacia el final, y también comentábamos la vez pasada que los romanos, si bien no establecieron una doctrina muy elaborada sobre ausencia con presunción de fallecimiento, porque esto recién se va a ver en la Edad Media, debieron, desde la jurisprudencia, resolver determinadas cuestiones, como por ejemplo, sucedía y sucedió mucho en la época de las grandes guerras de conquista, durante el derecho de gente y también durante el imperio. Se iba el jefe de familia, era tomado prisionero, caput, muerte civil, caído en la esclavitud en el extranjero, no vuelve. Como el pater familia es el que tiene que tomar todas las decisiones, por ejemplo, el casamiento de los hijos, con ese derecho que los romanos antiguos llaman ius connubii, o la administración de los bienes, ius commerci, como habrán visto ustedes. Tenían que casarse los hijos o las hijas.
únicamente era válida la autorización del pater para que ese acto jurídico del derecho civil tuviera validez. A los 2 años de una ausencia se lo presumía fallecido y la ley le otorgaba la facultad de contraer matrimonio. Lo mismo que el viudo o la viuda, mejor dicho, el esposo o la esposa de una persona que está ausente, se lo presume fallecido y a los 5 años puede constituir un matrimonio válido. Otro tema importante que nuestro derecho también ha receptado es el tema de la conmoriencia. ¿Lo vieron en derecho civil? ¿Recuerdan qué es este asunto, el tema de la conmoriencia? ¿O no? Vamos a notar. Sí, por un desastre, por una catástrofe que no se, no se conocía cuál era el momento, quiénes eran, los que habían perdido la vida. Se está quemando algo. A ver, los romanos en general, y en ningún otro ordenamiento jurídico, tiene problemas para definir, de acuerdo a sus cánones, cómo es el fin de la existencia de la persona, tanto física como jurídica. El problema surge en estos casos, donde hay personas de la misma familia que mueren en una catástrofe. Por ejemplo, también puede ser en la guerra, para los tiempos antiguos, o en un maremoto, terremoto, accidente de aviación, accidente aéreo o marítimo. Entonces hubo que establecer, y también lo establece nuestro derecho, la tesis de la conmoriencia. Todos mueren al mismo tiempo, por el tema de la atribución de derechos sucesorios. Esa es la tesis que sostenían los romanos durante todo el derecho de gentes. Justiniano, hacia el fin del derecho romano, establece la diferencia entre si el hijo, por ejemplo, si en un mismo desastre fallece el padre y el hijo, o en una batalla, se supone o se considera que el hijo, si era mayor, o sea, si era puber, tenía fortaleza suficiente como para sobrellevar, detener el momento del fin de la existencia, aunque sea unos segundos o minutos más que el padre. Y sí, era importante, y viceversa, si el hijo era menor impúber, el que premuere es el hijo y el que subsiste unos minutos más es el padre. ¿Para qué tiene importancia esto? Para el tema de los derechos sucesorios posteriores. Supongamos que sea padre e hijo, obviamente tenían descendencia muy jóvenes y hayan quedado nietos o hijos del hijo en la ciudad. Bien. Una vez que tenemos el concepto de personas, hablamos del concepto de los 3 estatus. Los 3 estatus, según decía el jurista Paulo, y después también lo vamos a encontrar en el Corpus Juris de Justiniano, hay 3 situaciones del individuo que tienen que ver con la sociedad, la relación del individuo con la sociedad, lo cual alude al status libertatis. Dentro de esta categoría, los individuos pueden ser... podemos poner el otro cuadro, ya leí, si querés. ¿Es el que sigue? No. Los individuos pueden ser libres o esclavos. El segundo nivel, que incluye al primero, es el rol o la posición que el individuo ocupa dentro del Estado político, alude a derechos políticos, de ejercer el poder dentro de la Roma, por ejemplo, que estudiando en Roma Trinitaria, ser funcionario público, integrar una de las instituciones, como el Senado, como los comicios, poder presentarse y ser electo como magistrado, también votar, lo que los romanos llamaban ius suffragi, y de ahí viene nuestra terminología, cuando tenemos que ir a votar, vamos a sufragar, se habla de sufragio. ¿Vieron cuántas palabras, cuántos términos latinos que uno por ahí ni lo piensa y no se da cuenta, y lo tenemos en la actualidad? Sabían, ¿no?, que provienen del derecho romano. Ahí Delio va a decir algo, yo le vi la manito, que va a activar el micrófono. ¿Sí o no? No. Bueno, pero vamos viendo esto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver, y el último de los estatus, es la relación dentro de la familia, donde también hay 2 grandes grupos importantes, que son
el sui iuri, que es el jefe o cabeza de familia, o pater familia, y todos los que de él dependen. Desde este punto de vista, se pueden hablar de distintas situaciones o hechos naturales, que pueden cambiar o modificar o hasta extinguir la capacidad. Y por eso hablamos acá de lo que se denomina modificaciones de la capacidad jurídica, o, dicho en latín, las capiti deminutio o capitis diminutio. A ver, lo tenemos al título. Tenemos una capiti diminutio, ¿yo lo puedo subir? Ahí está, no, sos vos. Capiti diminutio máxima es, obviamente, la pérdida de la libertad, y es la caída en la esclavitud. Esta capiti diminutio, como es la condición más importante, según lo que dicen las teorías antiguas, o sea, los juristas antiguos, hace caer a la situación de ciudadanía y al rol dentro de la familia. Vale decir, un esclavo no puede ser ciudadano romano ni un jefe de familia. Se llama capiti diminutio máxima, pérdida del status libertatis. La que sigue es la pérdida de la ciudadanía, capiti diminutio media o minor también la llaman. ¿Y en qué caso se da? Puede ser que el ciudadano romano, por determinados motivos, abandone la ciudadanía romana, se vaya a vivir a una colonia, no se vaya a vivir a la Magna Grecia, porque le gusta ahí la filosofía griega, porque le gusta estar en contacto con el mar, etcétera, ¿sí? Pero en esta época tan antigua no existía la doble ciudadanía, por lo tanto tenía que renunciar a la ciudadanía romana, ¿sí? Y otro motivo por el cual un ciudadano romano podía perderla, era lo que viene como un resabio de tiempos muy antiguos, y lo estudiamos con Soler. Acá lo tengo a Soler. Miren, yo acá tengo todo un escritorio móvil. Soler, derecho penal argentino. Amíguense con Soler, gente, porque saben que lo van a tener, cierto ley, lo van a tener que estudiar. Más adelante en derecho penal, también hasta creo que en derechos humanos se ve. Bueno, entonces, ¿qué decía Soler? La expulsión de la paz. ¿Se acuerdan de la expulsión de la paz? En sociedades con Estado ya se empieza a hablar de destierro. Los romanos, en este momento, en los primeros tiempos, como todavía dijimos, no es un Estado organizado, lo llaman, a ver si podemos agrandar esto, ley. Cuando hay un delito muy grave, una condena política a un funcionario, un magistrado, recuerden que en los primeros tiempos los valores de los romanos, de la moralidad romana, surgen de las familias, los valores públicos, las instituciones públicas, y era muy importante el honor. Entonces, un magistrado, un miembro de alguna organización estatal que cometía actos de corrupción era expulsado por condena política y se lo sometía a la interdicción, término que existe todavía en la actualidad, del agua y el fuego. Interdicto aqua ignis, vale decir, que restan la protección de la comunidad. Y la última, capite diminutio, la mínima, es la pérdida del estatus de familia. Acá se dan distintas situaciones. Puede ser que se aumente la capacidad cuando un hijo, que decimos recién, aprendimos que en Roma se llama fili family, por muerte del pater, la tradición antigua de las mores maiorum, costumbres, fuente del derecho de los primeros tiempos, ¿qué decía? Cuando muere el pater, ¿es necesario que haya hecho un testamento? No. ¿Por qué? Porque la ley antigua decía, el hijo varón mayor va a ser el nuevo pater, el que va a heredar la totalidad del patrimonio para poder administrarlo como un bien común de la gens, y también va a ser el depositario y el que lleve adelante el culto doméstico, y el jefe de todas las personas que están bajo su subieki o alieni, que son los fili familia, las mujeres casadas, no solamente la mujer del pater, sino la mujer de cada uno de los filis, de los nietos, ¿sí? Todas en condición de sujetos limitados en cuanto a su capacidad de hecho y de derecho. También, ¿quiénes más? Las personas adoptadas, las personas adrogadas, las personas hijos de otras familias, de otros paters, que como un castigo o por haber cometido algún delito, los paters tenían la facultad de
mandarlos para la casa del pater ofendido y que cumplieran un trabajo en una situación de semiesclavitud. También los esclavos, que en los primeros tiempos no eran esclavos mercancías, sino que trabajaban en la casa. Todas esas personas, esa capacidad o ese rol dentro de la familia podían perderlo, ¿sí? Por ejemplo, el primero, muerte del pater, aumenta la capacidad. También por emancipatio. ¿Qué es este asunto de la emancipación? Y no es otra cosa que la emancipación, que es el término que tenemos en la actualidad en nuestro derecho. La emancipación de un hijo o de una hija. En ese momento antiguo solamente se podía pensar en los varones. O sea, liberarse de la patria potestad. Otra forma era un sui iuris, un jefe de familia, que por algún motivo, por ejemplo, por tener muchas deudas, por no poder sostener a su familia y a su gens, se adroga, quiere decir, se somete voluntariamente y se transforma en alieni con otro pater. Y también el caso de una mujer sui iuris, quiere decir, había casos en donde la familia no tenían hijos varones, solamente tenían hijas mujeres. ¿Qué dijimos de las mujeres? ¿Eran sujetos de derecho? No. En ese caso, así un caso muy, muy excepcional, podía llegar a ser titular, o sujeto de derecho con capacidad de derecho para ser titular de los bienes, pero jamás una mujer en la antigüedad y en toda la historia de Roma, sepámoslo, podían ejercer los derechos de los cuales era titular. Por lo tanto, no le quedaba otro camino que el matrimonio. Entonces, una mujer sui iuris renuncia a su categoría de sujeto de derecho pleno, porque no puede ejercer nada después de todo, y se casa cum manus, que en la clase que viene, que va a ser el miércoles, vamos a ver que es un tipo de matrimonio muy especial dentro del derecho romano. Y por seguir, cómo es dentro de esta capitimnutio mínima, la tercera característica o la tercera forma es un fili, familia, que ahí no se ve modificado, ni aumenta ni disminuye la capiti o la capacidad. ¿Por qué? Porque es adoptado por otra familia. O sea, sale de la patria potestad del pater de origen o biológico y pasa a ser fili de la nueva familia. Bueno, voy a respirar y voy a tomar agua y mientras tanto, antes de pasar al otro tema, ¿qué más tenemos ahora, Ley? Viene el otro tema, ¿verdad? Sí, exacto. Antes de pasar a los estatus, escucho si alguien quiere hacer alguna preguntita o algún comentario. Una que me quedó ahí así, aprovecho. Adelante. Por la drogatio se reduce una gens, porque pasa a ser toda una familia interna a otra familia de un pater que ya está, o sea, pasa a integrarse dentro de otros sui iuris. Exacto. Ahora, en el emancipatio, ¿estoy generando una gens nueva? No, a ver, no, corta, por lo menos en los primeros tiempos, que esto lo vamos a ver bien con detalle Darío y todos, ¿no? A partir de la semana que viene, que vamos a ver el estatus familia. Corta con la familia de origen y queda, digamos, sin culto familiar y tampoco dependiente de un pater. O sea, jurídicamente esto de la emancipatio no se da en los primeros tiempos de Roma, sino hacia el fin del periodo quiritario, donde ya estos lazos tan fuertes del pater familia se van aflojando. ¿Por qué? Van perdiendo sentido y también va modificándose el derecho, porque la costumbre no va a ser hacia fines del periodo y inicios del siguiente derecho de gentes, no va a ser la única fuente del derecho. ¿Se acuerdan que vimos el miércoles? Entonces, sí, la emancipación no necesariamente se constituye otra familia, porque el culto tenía que ver con los ancestros. ¿Está? ¿Qué más? Niente più. Y lo de los menores de edad. Sí, diga. Sí, porque para generar un contrato, para hacer un intercambio comercial o lo que fuese, sí. Ellos, el formalismo que tenían no tenía que ver con el derecho, o sea, no se generaba un contrato escrito todavía, estamos hablando del derecho equitario, pero lo que usaban eran menores de edad. Puede ser que leí bien o leí mal eso. A ver.
Sí, lo vamos a ver también más adelante. Para el resto que no lo leyó, los pongo en situación. En los primeros tiempos de Roma, también lo vamos a ver, si Dios quiere, la clase del viernes que viene, tiene que ver con la validez de los actos jurídicos. Algo dijimos en la clase pasada. El periodo quiritario, la validez de los actos jurídicos no la da una escritura, por ejemplo, para un contrato de compraventa, ni siquiera un boleto de compraventa. ¿Qué es lo que da la validez de los actos jurídicos? Ahí Catalina sabe, estoy segura que sabe. No te lo pregunto, pero bueno, vos lo habrás leído alguna vez. La da la ritualización y la solemnidad de actos verbales, orales y solemnes, para lo cual tenían que estar presentes testigos, para poder luego reproducir en generaciones futuras, cuando haya algún conflicto, lo que había ocurrido. Es más, en este capítulo de Sujetos de Derecho, la autora, Nina, aunque no la quieras vos, Darío, pero Nina Ponza de Miguel, y sí, ya quedó para la historia eso, nos comenta una de las causales que reducen la capacidad jurídica y se llama intestabilidad. Inestimatio, perder la, la honorabilidad del juramento que hicieron como testigos, cuando mucho tiempo después no quieren dar fe de sus actos. Es importante que en esos actos jurídicos donde se requieren o 5 o 7 testigos, depende de cuál sea el acto jurídico que quieren realizar y depende cuál sea el efecto, si lo que querían era un matrimonio, si lo que querían era una compraventa, entre ese número de testigos siempre se requería en periodo quiritario la presencia de menores impúberes, varones, no para firmar el contrato, sino para dar fe del contrato cuando ellos crecieran y el resto de los testigos ya estuvieran muertos. ¿Sí? Claro, tal cual. El lío que se me hizo es porque ellos no tenían capacidad plena. No, o sea, como hoy no serían, tienen. claro, totalmente. No tienen. Ahora, Eran tener solo en testigos. cuenta, muy bien, solamente testigos, y tener en cuenta que, sobre todo en los primeros tiempos, esta división, o sea, el tema de los menores es totalmente diferente a lo que se vio en los códigos posteriores y en la actualidad, ¿no? Vélez habla de los que son los menores adultos, esa categoría ya no existe ahora en nuestro código. Sabrán que a partir de los 13 o 16 pueden realizar actos que sean no invasivos o no intrusivos en su cuerpo. Pero, ¿cómo era en la Roma antigua? Esos menores que pueden estar, o que deben estar en los actos, son los que tienen entre 10 y 14. No es un menor de 7 ni de 4. ¿Se entiende? Que puedan entender el acto que se está realizando y que cuando crezcan y el resto de los testigos no esté, puedan decir: hizo el ritual de la vindicta, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la vindicta? Cuando se quería, por ejemplo, manumitir un esclavo, comprar o vender, se iba a un lugar especial, que era la sede del pretor, que ya lo estudiamos, magistrado republicano. El pater que quería comprar ese esclavo, lo llevar al esclavo también, tenía que llevar el pater su vindicta, una varita de acero, que representaba el poder soberano del pater, y le tocaba la cabeza o los hombros. Yo me voy a buscar para las próximas clases, tengo una vindicta yo, para que ustedes lo visualicen. Sí, lo van a ver. Bueno, entonces, lo tocaba y con esa vindicta se realizaba la transmisión, porque el pretor decía ok, y el otro pater, que era el dueño, tenía que callar. La clase pasada yo les dije, el silencio es considerado de la antigua Roma como manifestación de voluntad. Por eso cuando yo les pregunto, chicos, ¿entendieron? Preguntan, ustedes no dicen nada. Yo digo, qué fantástico, estos chicos saben todo, estudiaron todo. Y sí, Luján se ríe, pero que, a ver, yo sé, falta, pero la idea es que puedan preguntar. Está entonces, ¿cómo se hizo el ritual? ¿Con qué objeto? Otro tipo de ritual era ir al mercado con la balanza, poner de un lado terrones de tierra, si se quería vender un inmueble, y del otro lado metal no acuñado. Entonces, el chico menor, vuelvo a decir, de una edad determinada, impúber, menor de 14, pero entre 10 y 14, puede con el tiempo recordar eso y reproducirlo, si hay diferencias o hay conflicto. ¿Estamos, Darío?
Sí, está. Me Bueno, quedó claro que... ¿quién más? ¿Alguna otra cosita, preguntita? ¿No? Luján, ¿vos estás bien? Martín, Lioy, Eliana, otra vez tenemos pocas caritas, qué pena que me da, porque está feo. Hay autores en pedagogía, sobre todo de las tecnologías virtuales, de que hablan de esta desolación, esta palabra, desolación que sentimos los docentes de este lado cuando vemos este muro negro. Un muro negro, ¿o no? Sí, profe, hola, buenas tardes. Hola, querida. Hoy entré un poquito más tarde porque sí, no me siento muy bien, pero... Y Uy, además ¿qué no... te pasa? No, ¿Qué tenés? no, tengo náuseas, esas cosas de físicas. Pero me pasa 2 por 3. No, me duele la cabeza y me dan náuseas, pero no pasa nada, ¿eh? Ay, ¿vos sabés que a mí me pasa lo mismo? Terrible es eso. O sea, la cervical. Sí, pero puede ser, seguro, ¿eh? Bueno, Bueno, pero por suerte uno está en la casa, que eso es un beneficio. bebé no, por ahora. No sabemos. No, ya tiene 17. Ya sé, pero podés tener otro, un bebé, por las náuseas, digo, o no. No, pero es dolor de cabeza. Bueno, chicos, ahora me hizo acordar Luján de algo que también les quería decir. Escuchen, para la gente que por ahí yo veo que dice, me tengo que ir a una clase presencial no sé, están en la casa, averigüen porque, bueno, hasta antes de la pandemia, y ahora supongo que sigue existiendo, hay un aula virtual en la facultad. ¿Ustedes sabían eso? Entonces se pueden conectar desde ahí. Y después, ¿sí? ¿Está Catalina todavía? Sí. Bueno, entonces se pueden quedar en la facultad, pueden, no sé, comerse algo ahí o no sé qué, pero se quedan y después ya van, así no pierden tiempo. Y pueden asistir a la presencial y a la virtual. Bueno, listo. Vamos para adelante entonces. Ahora vamos a ver, decíamos, que teniendo ya a la persona de existencia visible, no todas esas personas son sujetos de derecho. Para hacerlo, tienen que tener la triple condición de libres ciudadanos romanos y miembros de la familia. El status libertatis, ¿qué hay que saber del status libertatis? Del status libertatis tenemos que saber que, por ejemplo, Justiniano, en las institutas es un tratado que resume o recopila, mejor dicho, término exacto, la doctrina de los tiempos de la jurisprudencia clásica y establece que los servi, con ese servi, que después se traduce en siervos, son una institución, los esclavos son una institución que es contraria al derecho natural y que surge recién a partir del derecho de gentes, porque pone, está dando la definición, ¿no? La definición de esclavitud, pone a una persona bajo la sujeción o el dominio de otra, que lo considera como dueño de su propiedad y lo considera como un objeto. Acá está claro entonces, desde la definición de Justiniano, que en los primeros tiempos, en el derecho trinitario, Roma no era una sociedad esclavista, sino una sociedad con esclavos. ¿Estamos? Y recuerden siempre, yo se los puse otra vez más en la guía, la diferencia entre sociedades con esclavos y esclavistas, le decimos rapidito, en una sociedad con esclavos no solo la base del modo de producción, la esclavitud no es perpetua, sino que es temporaria, en general las causas son por deudas, cuando paga la deuda o encuentra a un garante que pague la deuda, la esclavitud cesa. Y por otro lado es voluntaria, porque uno contrata para pagar o para poder lograr pagarle al acreedor por el cual se ha comprometido y no tiene dinero, que ofrece su trabajo, ¿sí? Esto se llama una esclavitud mixta, una esclavitud impura, y esto lo vieron ya con la profesora Adriana, cuando leyeron para Grecia. Perry Anderson dice que esta situación de esclavitud va a modificarse a partir de la reforma de Solón en Grecia, a partir de las leyes que van a abolir la esclavitud o la mano sin inyección en Roma, y va a surgir un nuevo tipo de sociedad, que se llama una sociedad democrática esclavista. Este concepto democrático, yo cuando
Era estudiante como ustedes y lo leí y dije, pero ¿cómo democracia? Si hay excluidos. Sí. Esta era la democracia para Roma, una democracia diferente de la nuestra. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, que ahora también se incluyen los que antes no eran, como los plebeyos, todos pueden acceder a las magistraturas. Y ustedes van a decir, ¿y las mujeres? No eran considerados sujetos de derecho, punto. Y los esclavos tampoco lo eran. Así que para el concepto de democracia antigua, esta es una sociedad democrática y esclavista. Quiere decir que la totalidad de los esclavos van a ser o por nacimiento de madre esclava, o por prisioneros de guerra, o por otros motivos que tenían que ver con la ciudadanía. Entonces, lo que tienen que saber, gran categoría, libres o esclavos. ¿Cómo se es libre? Por nacimiento. Los romanos antiguos decían la pureza de sangre de los patricios o de los gentiles. La palabra gentiles alude a genealogía, genealogía o gentilidad. Entonces quiere decir que eran considerados, remontándose en una línea masculina de varón en varón, siempre ingenuos. Nunca hubo un antecedente ni de servidumbre ni de esclavitud en todos sus ancestros. A diferencia de eso, los libertos, puede haber de distintas categorías. ¿Liberto quién es? Un ex esclavo, un anterior esclavo. ¿Pueden ser liberados en Roma? Sí, pueden. Si hablamos de los primeros tiempos, pueden ser liberados, donde la mayoría eran por deudas, como dijimos, paga la deuda. Lo lleva al mercado, encuentra algún vecino, algún amigo, algún pariente que pueda transformarse en fiador y paga la deuda. O se transforma él en deudor del acreedor. En definitiva, dentro de esta categoría, los libertos quedan sujetos, dejan de ser esclavos, se transforman en libertos, y el anterior amo se transforma en patrono. Surge una nueva relación jurídica que se llama, como dice ahí, patronato, con deberes y obligaciones. Los deberes del patrono es ayudarlo, protegerlo, asistirlo en un juicio, etc. Y los deberes del liberto, a los cuales van a quedar ligados él y su descendencia de por vida, son opera bona y obsequium. Opera es realizar trabajos o tareas, obras que le requiera el patrón. Bona es que sus bienes, bona fides, bona quiere decir buena o bienes, sus bienes, si él muere sin descendencia, pasan al patrono. Y obsequium es todo el respeto y la, digamos, respetabilidad que le debe el anterior esclavo a su patrono y a su descendencia. De tres categorías pueden ser los libertos. Pueden ser libertos ciudadanos romanos, libertos latino-junianos o libertos dedicticios. Estas tres categorías tienen que ver... ¡Ay, Dios! Estas tres categorías tienen que ver con la forma. La primera, con que son liberados. Si son liberados en formas solemnes, vale decir, con formas públicas que ustedes habrán leído, que son con la intervención de un magistrado o con la intervención de una institución política, que son vindicta, censo o testamento, estos libertos se van a transformar en libertos ciudadanos romanos. Quiere decir, van a tener plenitud de derechos civiles, todos, y políticos, todos también pueden votar, pero no van a tener el más importante, que era el ius honorum. ¿Se acuerdan lo que era el ius honorum o no? Ius honorum. ¿Ius honorum? Me acuerdo del cursus honorum. Bueno, a ver. El ius honorum es el derecho, el cursus honorum es cuando empiezan a hacer, como quien diría, una carrera, la carrera de las actividades que realizan dentro de la República. Es decir, los requisitos que tienen que necesitan. ¿Por qué? Porque no puede ser un pretor si antes no pasó por ser un edil, o sea, por todos los cargos anteriores. Bueno, ese es el protocolo. Está muy bien, Darío, lo que estás diciendo es el protocolo o el curso o carrera de honor, claro. Sería. Sí, ese es el cursus honorum. Claro, ahí está. Y el ius honorum
¿Y qué es? Alguien que diga, a ver, porque está en los derechos del ciudadano romano. Es uno de los derechos públicos. Hicieron un lío, ahora que me acuerdo del práctico, hay, no sé por qué, porque hay un cuadrito dentro del Status Civitatis, y que eso se lo preguntan siempre, se pregunta, mejor dicho, siempre en los exámenes, ¿cuáles son los derechos del ciudadano romano? Tiene derechos públicos y derechos privados. El jus honorum es el derecho de acceder a las magistraturas republicanas, gente, porque acuérdense que eran honoríficas, no recibían remuneración. Ese es el jus honorum, el derecho de acceder a los cargos de las magistraturas republicanas, cargos políticos, cargos públicos. Entonces, ese lo tienen, ahí estábamos con los ciudadanos romanos, libertos ciudadanos romanos no tienen ese derecho, pero sí todos los demás. Vamos a ver que en las distintas categorías de Roma va otorgando más derechos a quienes consideran que más se lo merecen y que más cerca están de la ciudadanía. Por ejemplo, los latinos junianos, ahí tienen que leer, libertos, latinos junianos, es una categoría que durante siglos, precisamente hasta la época de Octavio Augusto, una categoría intermedia, y a diferencia de los anteriores, que eran libertos ciudadanos romanos, que era una liberación de derecho, esta es una liberación de hecho. ¿Por qué? Porque las formas para liberarlos que utilizaban los patrones no eran las anteriores. Las formas anteriores eran públicas, eran solemnes y eran por censo, por vindicta o por testamento. La vindicta la contamos recién. Era un ritual o un acto jurídico que servía para distintos efectos. Por ejemplo, para la compraventa de un esclavo o también para la liberación de un esclavo. Y se hacía, no, la compraventa de un caballo, de un animal de tiro y silla, de un inmueble, ¿sí? Y en el caso de la vindicta se hace ante el pretor, funcionario, perdón, magistrado republicano. Otro tipo de manumisión solemne es el testamento, que en este periodo antiguo, ya lo vieron con Leila, ha quedado como función de comitia calati dentro de los comicios por curia. Cuando un pater quería beneficiar a un esclavo que le tenía precio o que lo había servido muy bien, lo que hacía era instituirlo como heredero. Claro, tenía que darse supuestamente la condición de que él a lo mejor no tuviera hijos varones o que él considerara que el hijo varón no estaba apto por alguna deficiencia o por desobediencia o por lo que sea para ser el nuevo propietario de los bienes y administrador. Entonces acudía al servicio, al comicio por curia y pronunciaba la institución del heredero el esclavo. Y la otra condición era que esto se hacía en aquellos gens donde el patrimonio era más deudor que acreedor, o sea, tenía más deudas que créditos. Y arreglate vos, esclavo. Al ser instituido como heredero, esta persona esclava, que no era sujeto de derecho, se le atribuía uno de los derechos y se transformaba en sujeto. ¿Cuál es? El derecho a un patrimonio, que igual que el domicilio, igual que el nombre, ustedes saben que son atributos de la personalidad, que lo vieron en civil. Entonces, por más magro que sea el patrimonio, este esclavo se transforma en liberto, ¿sí? Y el otro es por el censo. También estudiamos quién era el censor y cómo se hacía el censo. Cada 5 años, o sea, los romanos antiguos decían, cada un lustro, y la palabra lustro existe en la actualidad, para designar a ese periodo de 5 años. Cada 5 años se realizaba el censo. En la antigua Roma iban los jefes de familia y declaraban todo su patrimonio. En este caso acuden con un esclavo y declaran ante el censor que esa persona tiene un determinado patrimonio y con eso ya lo considera con el atributo de la personalidad y lo convierte en sujeto de derecho además de persona. 3 formas solemnes: censo, vindicta y testamento. Y 3 formas no solemnes, que eran invitarlo a participar de la mesa. En la mesa donde compartían la comida, solamente sentaban el jefe de familia y los hijos varones, no las mujeres, no los menores. Invitar a un esclavo a participar de la mesa le otorga un rango.
rango de sujeto de derecho, o escribirle una carta, o decir frente a los amici, interamicos, se llama de esa forma, decir, a partir de este día, esta persona va a ser libre. Claro que esta forma de manumitir, gente, quiere decir liberar, cuando la liberación la hace un amo privado o un amo particular, porque también el Estado puede ser propietario de esclavos, pero el término manumisión era todo lo que surge de la manus o mano, vale decir, del poder soberano del jefe de familia. Manumisión es liberar a un esclavo. Y se lo hacía por estas formas, que son más bien propias del derecho de gentes, son informales, son no solemnes, no interviene, como acabo de comentar, ningún tipo de funcionario ni de magistrado, por lo cual es simplemente de hecho y no tiene garantías, y al día siguiente, o a un tiempo después, puede volver a reivindicar. Escuchen esta palabra, reivindicar, existe en la actualidad la palabra reivindicar. ¿Qué quiere decir? Reclamar un derecho. Viene del derecho romano. Del derecho romano, esta era la acción o actio reivindicatoria por la cual los ciudadanos, reivindicatoria, va con una A al final, podían reclamar la propiedad, siendo los esclavos mancipia, objeto de apropiación, lo reclamaban, si la forma había sido no solemne. Si la forma había sido solemne, ya no, estaba en el derecho. Ahora, tenemos los esclavos, bajamos, ley. En el medio ustedes van a ver que hay situaciones intermedias, personas que, por ejemplo, soldados, sí, vamos a decir rapidito, soldados que han tenido la esclavitud en el extranjero. Parecido esto siempre me hace acordar el artículo 32 del Código Hammurabi, cuando un comerciante o alguien encuentra a un ciudadano romano que ya no es tal, porque ha sido tomado como cautivo de guerra, prisionero de guerra en el extranjero, paga el rescate y lo libera. Pero, a diferencia de lo que sucedía en Babilonia, acá sigue en deuda con la persona que pagó su rescate, y por eso se llama este semilibre redemptus ad ostibus, que traducido es redimido, redemptus, de los hostiles, ostibus, hostiles. Y de ahí viene nuestra palabra actual de hostilidad. Son los enemigos. Bien, vamos con los esclavos, ley, que ya se nos acaba el tiempo. A ver, esclavos. Entonces, según las institutas de Gallo, es considerado, como decíamos, caput, capitiminotium máxima, muerte civil, y también Justiniano dice que a partir del derecho de gentes, surgen en realidad los esclavos, esclavos como mercancía, esclavos como objetos del derecho, surgen de la, y lo dice así, de la benevolencia o de la generosidad de los militares o de los jefes del ejército. ¿Por qué? Porque le perdonan la vida. Le perdonan la vida porque a esta altura, si hablamos de derecho de gente, hablamos de la República, hablamos de qué siglo, del siglo VI en adelante, el derecho de gente del siglo III antes de Cristo en adelante y hasta el siglo III después de Cristo, época de las grandes conquistas de Roma, y ya se habían dado cuenta que a los prisioneros de guerra les convenía tomarlos como esclavos porque eran más económicamente útiles que matarlos. Los traen a Roma y Roma decide, estos esclavos, qué hacer, ¿sí? Pero, ¿qué hacer? O sea, si los más fuertes, los que tienen más fortaleza física e idoneidad, son esclavos públicos o siervos públicos, y se los destina ¿a qué? A los a la actividad de gladiadores, como fue el caso célebre de Espartaco, ¿sí? Que todo el mundo sabrá, ¿sí? No eran esclavos que se dedicaban ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a ningún otro servicio. Hay esclavos que por su capacidad eran intelectuales, como fue el caso de Aristóteles, que fue esclavizado y que fue tutor de nada más y nada menos que Alejandro Magno. También tenemos casos de
esclavos que tienen instrucción en la lectoescritura y se transforman en una especie de gerentes para los paters de familia, para llevarle su contabilidad o los negocios. Los romanos hablaban de institores en estos casos. Bueno, y también hay otros que se dedican al teatro o a las carreras de cuadrigas. Hay una historia famosa que es la historia de Ben-Hur, que algunos de ustedes la conocerán. Era un hebreo de una familia noble, de la aristocracia hebrea, y fue tomado como cautivo, después se le otorga la libertad, después cae el cautiverio otra vez, y en Roma esclavizado, pero era un experto corredor de cuadrigas. ¿Saben lo que son las cuadrigas? Esos carros tirados por varios caballos, con ruedas de metal, y ¿cómo se llama esto? Como lanzas o cuchillas en las ruedas para vencer al otro auriga, que llamaban los que conducían las cuadrigas, y vencerlo. Estos eran todos los entretenimientos del circo romano. ¿Qué hay que saber? Las causas de la esclavitud son diferentes, y ahí los cuenta la autora, si hablamos, como decíamos antes, de los primeros tiempos, o sea, del derecho civil o derecho quiritario, que podemos utilizarlos como sinónimos, o si hablamos del derecho de gentes o de las épocas posteriores. Puse acá, porque el nacimiento de madre esclava siempre, durante todos los tiempos, y fue trasladado a nuestro derecho indiano, y derecho durante la época en que éramos virreinato, el nacer de madre esclava transforma al nacido ¿en qué? En un esclavo. ¿Ustedes se acuerdan? Estudiaron en Constitucional y también en la secundaria, que la Asamblea del 13 establece la libertad de vientres. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Era lo mismo que abolir la esclavitud o no era lo mismo? No es lo mismo. No, porque ¿por qué? queda la madre esclava. Exacto. El que nace pasa a ser libre, sí. Claro, a partir de ese decreto del gobierno patrio, pero las madres, los padres siguen siendo esclavos. Bueno, en Roma, siempre el nacimiento de madre esclava fue causal de esclavitud del recién nacido. Con el avance del tiempo, vamos a ver que Justiniano, en distintos momentos se establecen distintas leyes, pero vamos a destacar la de Justiniano, porque él establece que no se puede, hay que diferenciar si la madre era esclava en el momento de la concepción, o si era libre y al momento del alumbramiento del parto ya ha caído en esclavitud. Y lo que va a decir Justiniano, que en ninguno de los dos casos se justifica que esa criatura siga la suerte de la madre, o sea que nace libre. ¿Por qué? Porque durante casi toda la historia del derecho romano, por ejemplo, si el padre era libre y tenía hijos con una esclava, o concebía siendo libre después caía en esclavitud, siempre nacimiento del vientre materno, y se considera la esclavitud. Por eso hay un lema entre los romanistas que es mater, la madre, certa est, que significa la madre, que lo utilizamos hoy en día también. La madre siempre es cierta, la madre es la que lleva en su vientre al hijo, y la madre, no hay duda de quién es la madre. Puede haber duda de quién es el padre, en algunos casos, pero nunca hay dudas de quién es la madre. ¿Se entiende, no? Bien, en cuanto al derecho de gente es lo que contamos, las causales frecuentes de esclavitud o fuentes de esclavitud son caer como prisionero de guerra. La mayoría de los esclavos son prisioneros de guerra. O extranjeros sin tratado de paz con Roma, que esta es una institución, que también lo tenían los romanos antiguos, eran aquellos, eso también se equivocaron. ¿Por qué? Los extranjeros son nombrados como peregrinos, así es la palabra que se denomina en el antiguo derecho romano. No son los que van en peregrinación a Luján, que por eso tiene el nombre acá nuestra compañera, no, o peregrinación a, no sé, a la Meca o a donde sea, no, peregrinos son los extranjeros. Entonces, aquellos extranjeros que habían sido vencidos por Roma, por los ejércitos, las legiones romanas, vencidos sin pelear, porque había muchos que por cobardía se rendían a discreción.
Tácito en las fuentes antiguas dicen, los que se rinden a la descripción son dedicticios. ¿Qué quiere decir? Es execrable, ignominioso, y los consideraban una deshonra. O sea, se rinden sin pelear, por lo cual Roma no les da ningún tipo de tratado de paz, ¿m? Y ningún tipo de derecho. Y además, si estos extranjeros dedicticios entran a la ciudad de Roma, al territorio de Roma, automáticamente caen en esclavitud, es una sanción. Tienen que estar a más de 100 millas de Roma. Las causales del derecho civil, si ustedes las miran, como están acá, fíjense que todas tienen que ver no con el tema de las guerras, ni de los prisioneros de guerras, ni compraventa en mercados esclavistas, que también es otra causal importante, el derecho de gentes, sino con incumplir obligaciones del ciudadano. Esta parte del status libertatis se conecta necesariamente con el otro estatus siguiente, con la ciudadanía o status civitatis. ¿Por qué? Fíjense ahí, por ejemplo, el infrequens o infrequens es el ciudadano romano de 17 años, que era la mayoría de edad no para casarse, dijimos, era la pubertad de los 14, sino para portar armas. Y a partir de los 17, todos los varones eran convocados para realizar el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Entonces, quienes no acudían eran caídos, eran sancionados con la pérdida de la libertad. Tan dura era la ley romana en los primeros tiempos. Segundo, el incensus es aquel ciudadano romano que no acude a sus obligaciones del censo. Desde la época latina primitiva, romana primitiva, digamos, ¿cómo se dice esto? La partícula, no, antes de una palabra, infrecuente, Preposición. incensus. La preposición, es una preposición, ¿verdad? Sí, no, o sí. Bueno, Sí. si lo dice mal, será. Prefijo. Bien. Prefijo, ahí está. Prefijo. Prefijo. Un prefijo, no me salía, es un prefijo. Bien, ¿sí? Incensus, el que no se censó, castigo, cae en esclavitud. El ciudadano que no paga impuestos, otro deber de los ciudadanos, cae en esclavitud. Abandono noxal. El abandono noxal también quiere decir cuando un pater, por castigar a un hijo, ojo que en este periodo los filifamilia, hijos de familia, tuvieran la edad que tuvieran, 30, 40 años, si tenían a su pater, o sea, sui iuris, cabeza de familia, cúspide patriarcal, vivo, no podían ejercer ningún derecho privado, como por ejemplo presentarse a reclamar un derecho en justicia. No podían hacerlo. El único que era sujeto de derecho procesal, que tiene ius actioni, era el jefe de familia. ¿Qué sucedía si un hijo de familia o hija, dijimos hace un rato, cometía algún delito? El pater o jefe de familia era juez supremo dentro de la gens, estructuras de parentesco con funciones jurídicas. Entonces lo entregaba, lo mandaba a cumplir una condena a la casa de otro pater. Desertor en el ejército, ni hablar, cae en esclavitud. Deudor insolvente, vendido transtiberim. Esto, y yo diría que hoy podemos dejar por acá, después que leamos este artículo, que es muy importante, y seguimos la semana que viene. ¿Leyeron esto? ¿Qué pasa con el deudor insolvente? Este es un tema que lo vimos ya en la clase anterior. ¿Alguien puede comentar, como así un broche de oro de la semana, y así somos todos felices? ¿De qué se trata? ¿Y por qué un deudor insolvente cae en esclavitud? ¿O puede caer en esclavitud? ¿Alguien lo puede ver a eso? Más o menos me acuerdo. A ver. Es decir, era muy duro, y más que nada durante la época del derecho quititario. Mucho más duro todavía. Es decir, por un lado se vendía como esclavo. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? O sea, caía en esclavitud del acreedor, ¿sí? O sea, el acreedor podía tomar al deudor como esclavo.
también lo podía vender para saldar su deuda en valor monetario, digamos, en suma de dinero. Lo que también podía pasar es que si había varios acreedores, podía llegar hasta ser descuartizado este. Muy bien, Darío. Gente, sí. Entonces, este tema que lo aludimos ahora y tiene que ver con status libertatis, claramente, porque se refiere a que una persona, ciudadano romano, puede caer en esclavitud por deudas, causal del derecho quiritario, lo dice arriba, derecho civil. Tiene que ver con otras cosas, lo vimos en la clase anterior, ¿y con qué tiene que ver? Con una de las principales demandas de los plebeyos en su lucha, porque a los plebeyos era a quien más afectaba esta institución tan antigua que viene del derecho patricio, del derecho consuetudinario, ¿y cómo se llamaba? Lo vimos en la clase pasada, porque en derecho y en esta materia todo hay que conectar. ¿Cómo se llama esta institución? Nadie se acuerda, lo recuerdo, Manus Iniectio, o también lo pueden poner en el examen, Manus Injectio, exacto, o con J, ¿sí? Injectio, ¿sí? Y eso implicaba caer en esclavitud por deudas. Al ser ciudadanos romanos, no podían caer en una esclavitud, porque estamos hablando de periodo quiritario, porque no existía esa condición para un ciudadano romano. Por lo tanto, si no lograba pagar la deuda, podían los acreedores venderlo como esclavo más allá del Tíber. Y también vimos la clase pasada que esto, a pesar que fue un reclamo, porque generaba una situación muy terrible para la mayoría de la población, dijimos que eran los plebeyos, ¿qué pasó en las 12 tablas? ¿Fue eliminado esto en la primera ley por escrito o no? No fue eliminado. Esto recién en la ley Paetelia Papiria, con la que arrancamos la clase de hoy. Exacto, año 326 después de Cristo. Y la ley de las 12 tablas, recuerden que fue en el 451 o 452 antes de Cristo. Estamos hablando de qué siglo? 452, 51. Siglo V. Exacto. Entonces, alguien, me gustaría que sea, si es posible, alguna de las niñas que tenemos acá presentes, que pueda leer la tabla 3, tábula 3, Manus Injectio. Este tema está en la tabla 3 de las 12 tablas y quedaron muy desconformes y por eso hubo que seguir luchando, ¿sí? Este tema lo vamos a volver a ver cuando hablemos de procedimiento, porque es una de las acciones ejecutivas. Al no existir, no lo contó Hugo la otra vez, al no existir, por ejemplo, como ahora, la posibilidad de embargar los bienes, ¿qué se hacía? Se cobraba la deuda con el cuerpo del deudor, aún con la posibilidad de cortarlo en pedazos si eran varios acreedores. Alguien que tenga ganas de leer, por favor. Yara, por ejemplo, no sé si tenés ganas, ya que te damos todos la bienvenida, así te pones al día un poquito con esto. ¿Tenés ganas? Todavía no lo tengo. ¿No tenés qué, querida? La ley Las 12 del tablas. Bueno, te cuento que a lo mejor no la tenés impresa, pero tenerla la tenés vos y lo tienen todos, la tenemos en el tomo 2, la tenés, porque vos pudiste ver para hoy que yo siempre pongo, mañana les voy a poner, qué tienen que estudiar, los temas y por dónde, y el trabajo práctico. Está en el tomo 2, y ahora, si la querés imprimir, podés. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Sí. ¿Y ahora me oíste? ¿Me escucho? Sí. Bueno, ok. Y lo que necesites consultar, tenés el mail de las docentes, ¿sabes? Bueno, ninguna chica tiene ganas de leerla. Emanuel, Emma, que estás ahí, sin cámara, Emma, pero ¿tenés ganas? ¿No? Va a tener que leer Darío, que seguro que la tiene a mano. Sí, no la por tengo favor, a mano. pues yo estoy manejando. No la Emma. tengo a mano, pero... ¿No?
no la tengo a mano, pero acá la encontré que está después de Solimano, del Usán de Solimano, que Ah, está justamente después de mi amiga, así que tu amiga. sí, Emma, mientras vos te ubicás con la tabla 3, Darío, Emanuel, sí, sí. ¿a vos Sí, te te escucho. coincide con un horario de trabajo esta clase? Porque pobre, siempre está manejando, está re Sí, incómodo. no. Me coincide con un horario de cursada. Con un horario cursada, entendí. Bueno. Adelante, Darío. No es Todavía no la cursada tengo. presencial de obligaciones, pero por eso, yo la última media hora voy a cursar y lo escucho Bueno. desde el celu. Está bien, está bien. No te vamos a molestar si vos estás manejando, pero ¿escuchaste lo que yo dije, que hay aulas virtuales en la facultad? Que para este Sí, caso sí, te sí. vendría bien. Sí, Averigua la ahora amiga que es vas. mi amiga. Bueno, Sí, me voy a vamos con organizar en Darío. ese sentido. Vamos con Darío. Espérenme, que todavía no llegué. No es que sea lento, pero ¿Cuál ahí es el que hay que vamos. leer? La 3, ¿La Catalina, La la encontró ella. tabla Vamos. 3. ¿La tenés? La busqué por internet porque no encuentro en la computadora, no estoy encontrando el tomo. Bueno, dale, ¿la lees? ¿La tenés ahí en internet? Sí, pero no sé cuál, porque me aparecen puntitos, el 1, el 2, el 3, el 4. Arriba tiene que decir tabla 3. Y Sí, tenés que leer todos los puntitos de la tabla 3. bueno, arranco. Vamos. Dice, para el pago de una deuda de dinero confesada o de una condenación jurídica, que el deudor tenga un plazo legal de 30 días. 30 días le dan después de que él declara soy deudor en público, que es un acto jurídico, o que un juez lo condena como deudor. Muy bien, Catalina, ese es el puntito 1, ¿verdad? Sí. Sí. Después ¿Y el dice, 2? pasado el cual haya contra el manus injectio que sea conducido ante el magistrado. Ahí está. ¿Sí? Sí. El magistrado Hugo explicó la clase pasada que son los magistrados, algunos de ellos, como en este caso, no es cualquier magistrado, al pretor hay que ir, porque tenía jurisdicción y jurisdicción en funciones judiciales, y tiene imperium, que es hacer cumplir sus órdenes o sus decisiones, aún con el uso de la fuerza pública. En este periodo tan antiguo, los jueces no tienen imperio, hoy sí. Bueno, entonces tiene que ir, pasado los 30 días, el acreedor ¿a quién? A reclamarle al pretor. Y después, ¿cómo sigue la historia? A ver. Dicen, entonces, a menos que pague o que alguno salga por vindex de él, que el acreedor le lleve a su casa, que le encadene y le ponga correas o hierros en los pies, que no pasen más de 15, que no pesen más de 15 libras y de ahí abajo a voluntad. Acá se nota muy claro que no es un esclavo todavía, es un siervo o una condición de semi-esclavitud. Esto es lo que caracteriza la esclavitud por deuda. ¿Por qué? Porque está durísimo, ¿no? Se lo lleva encadenado y le pone todo eso, le pone grillos en los pies y todo, ¿no? A trabajar en la casa, pero también le da la posibilidad de pagar la deuda, la ley, y como un derecho para el acreedor. Cuando habla de la palabra vindex, ahí es un garante, una persona, yo contaba recién, otro ciudadano romano que se apiade de él y asuma la deuda o que la pague. Muy bien, ¿sigue esto, Cata? Sí, es re largo. Dale, mi amor, va. Que sea libre de vivir a sus expensas, sino que el acreedor que le ha mandado a encadenar le suministre diariamente una libra de harina o más si quiere. Claro, lo tiene que dar de comer, lo tiene que alimentar. Es el único derecho que le asiste a este deudor semi-esclavo, porque está dentro de Roma y todavía es, en principio, un hombre libre, porque todavía sigue siendo ciudadano. ¿Y qué más? Sin embargo, dice así, sin embargo, no. No, dice disposición relativa a la facultad que el deudor tenía de transigir en su cautividad
por falta de transacción, así encadenado durante 60 días, y en producción que en el intervalo debía hacerse verificado ante el magistrado en el comicio por 3 días de mercado consecutivos, de 9 en 9, declarando en altavoz por qué suma estaba condenado. Está como Bueno. mal redactado, ¿eh? Sí, justo iba a decir eso. La traducción está medio rara. La que ustedes tienen en el tomo 2 está como un poquito más clara. Acá la Sintéticamente. encontré. Ah, bueno, a ver, Leo léela. ese El 5, dale, párrafo, léelo, a ver si porque ese entendemos justo qué es el que quiere. está. Porque tiene Sí. razón, Catalina, un enredo ahí. Dale. Sí, pero es porque la tengo de un lado en latín y claro, ya a esto no lo leí. Todos Ese la es el tenemos tema. de un lado en Ajá. latín y del otro lado Sí, en sí. castellano. Dale, lee. Ajá. Bueno, sin embargo, existía todavía el derecho de arreglar amistosamente. A falta de arreglo, el deudor era retenido, encadenado durante 60 días. Durante este intervalo se lo conducía al comicio delante del pretor por 3 veces consecutivas y se le repetía cada vez en alta voz el importe de su pena. A la tercera vez pagaban su pena por sí mismos, Sí, o eran vendidos en el extranjero, al otro lado del Tíber. O sea, ahí claro, está. porque esos, saliendo después del Tíber, ya pasaba fuera de lo que era la frontera romana, que había explicado la En clase los pasada. primeros tiempos, acá también nos podemos dar cuenta, Roma era pequeña, era una ciudad-estado. Entonces el límite de Roma no era como en la época del Imperio, una gran extensión que abarcaba casi todo el mapa de Europa. ¿Cómo era Roma? El límite de Roma, el Tíber, el río Tíber. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que se le da la posibilidad de pagar la deuda porque estamos otra vez notando acá que es una sociedad en donde esta persona, en principio, es un hombre libre. Él se somete a esta situación de semiesclavitud y recibe un pago o una remuneración. Lo mismo que vimos en Hebreos, lo mismo que vimos en Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Para que pueda pagar la deuda con su trabajo. Claro que a veces no podía porque, digamos, el monto de la remuneración o las cuotas de trabajo las establecía el acreedor. Y tenía el acreedor obligación de llevarlo al mercado, lo cual es una humillación terrible. Ustedes imagínense que es un ciudadano romano, un pater estamos hablando, un pater, porque los hijos de familia, así como no tienen ninguno de estos derechos privados ni obligaciones. Entonces, lo llevan, lo tienen que exponer, proclamar a viva voz que es un deudor que debe tanto, a ver si consigue un garante. 3 veces, con 3 días de mercados consecutivos, que también había días especiales. Si aún así no hay nadie que pague la deuda, se habilita a su venta como esclavo. ¿Y qué pasaba ahí? El acreedor se quedaba con la plata. Y el esclavo, chao, se lo llevaban al pater, vaya a saber dónde, fuera de Roma. Ahí sí, recién perdía su situación de pater familia, capite diminutio mínima, de ciudadano, capite diminutio media. ¿Por qué? Porque había sucedido el caput, o capite diminutio máxima, pérdida de libertad. Y por finalizar, el 6. ¿Puede ser? Ahí lo leo. Darío, Sí. sí. A la tercera vez, que los trozos sean cortados. Si se han cortado más o menos, que eso no lleve a perjuicio. Tremendo, También está enredado. Catalina, ¿vos lo tenés a ese 6? A ver cómo lo dice ahí. Porque no sé. Todo esto lo cuenta Kovalyov también, lo vieron en Kovalyov, cuando vimos justamente esto como una demanda. A ver cómo te dice el tuyo, Catalina. La tabla, la La 3, 6. el último puntito de la 3, querida. El número 6, el último puntito. ¿La ves? Sí, dice, lo que pasa es que en el mercado debía proclamarse públicamente el monto de la deuda a fin de que se presentara algún vindex que asumiera la deuda y liberase al deudor. El vindex o fiador sustituye al deudor y para el caso de incumplimiento era condenado a pagar el dobia de la deuda. Doble. El doble de la deuda. Claro. Sí. ¿Y después qué dice? Aulo, Gelio,
limita al plano teórico la facultad de despedazar al deudor, ya que no se conoce ningún caso en el que el castigo se hizo efectivo. Por otra parte, resultaba más conveniente a los intereses de los acreedores venderlo como esclavo y repartirlo en precio obtenido, repartir el precio obtenido. Claro, esto lo dice también Kovalyov. El último puntito de esta dura reglamentación sobre deudas, que es una de las acciones de la ley ejecutivas, este último punto, cortarlo en pedazos, es una facultad que se le daba a los acreedores, y que funcionaba como un castigo ejemplar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los castigos ejemplares en derecho penal? Para que ninguna persona contraiga deudas con más de un acreedor. Esa era la idea. Y se supone que no se hizo efectivo nunca esto de despedazarlo, cortarlo en pedazos. ¿Por qué? Porque no le convenía a los acreedores. Este tema, y con esto les prometo que los dejo, se ve en lucha entre patricios y plebeyos. Se vuelve a ver en status libertatis. Se vuelve a ver en procedimiento. Se vuelve a ver, lo vamos a ver en la clase que viene, en el origen de las obligaciones, porque esto tiene que ver con obligaciones. Más adelante, esto ya va a ser suplantado por pagar la deuda con bienes, y que es el origen de el estado de insolvencia de acreedores y las quiebras que tenemos en la actualidad. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bueno, a ver, nos vamos por hoy porque ya se hizo tarde. Martín Lioy, bienvenido. ¿Qué Hola, pasó? ¿Qué pasó? Me dio un bajón de electricidad, se me apagó la computadora. Se ve que tardó en prenderse porque llego justo para el final de vuelta. Bueno. Yo ya estaba en la clase antes y después se me salió. ¿Alguna preguntita de esto? Muy difícil. Difícil, no le llamaría difícil. Es mucho para asimilar, digamos. Pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser difícil. Pero, bueno, habrá que leer. No hay otra. Ustedes, ¿cierto? ¿Y vos qué decís, Martín? No, nada de eso, tipo, hay que darle un par de lecturas extra y le queda mejor a uno. Y le queda mejor, sí. Para todos, para todas, he sabido que cuando uno quiere estudiar una carrera universitaria, sí o sí hay que sentarse a leer. Eso no hay duda. ¿No es cierto? Lleva horas, lleva tiempo y hay que hacerlo. Ayudamos o compartimos con ustedes, los docentes, todo lo que podemos. Estos esquemitas o cuadritos, supongo que facilitan un poco la lectura, ¿verdad? Bueno, y también, siempre acuérdense de esto, ponerse en la cabeza de las personas que redactaron este derecho tan antiguo. Tiene que ver con cómo era la sociedad. Era una sociedad muy primitiva. Entonces, nunca se olviden de eso, porque hoy hicimos la comparación. ¿Qué consideraban personas los romanos? ¿Qué consideramos ahora personas? Obviamente. ¿Por qué las mujeres eran consideradas, digamos, eran sujetos de derecho, pero tan limitados, tan restringidas sus posibilidades, que no podían hacer nada si no tenían la tutela? ¿Por qué? Y bueno, tiene su explicación. A nosotros nos parece aberrante también el concepto de esclavitud, nos parece aberrante, pero para ellos hacía funcionar la democracia, lo mismo que para los griegos atenienses. ¿Se entiende lo que quiero decir? Siempre hay que medirlo desde ahí, y no desde una situación de rechazo, sino hay que amigarse con el conocimiento. Por ejemplo, a ver, ustedes no sé si saben, los invito a que lo lean, y lo seguimos charlando en la clase que viene. ¿Qué decía Aristóteles, por ejemplo, sobre el tema de las mujeres? Porque en todo el derecho romano antiguo era considerado una desgracia cuando en una familia, en una gens, nacía una niña. Así de duro. Una desgracia. ¿Por qué? Porque consideraban que, por empezar, necesitaban un hijo varón mayor, por lo menos uno, para continuar el culto, el patrimonio y ser jefe de la gens. Las mujeres no podían ejercer ese derecho.
¿sí? ¿Y por qué uno se pregunta esta cuestión de aislarlas o marginarlas del derecho? Porque según la concepción antigua griega y romana, a lo mejor no tanto en Babilonia y en Hebreos, pero acá sí, en Grecia y en Roma, eran considerados seres inferiores porque decían los antiguos que habían nacido porque consideraban, por empezar, que el único que podía procrear y que generaba vida era el hombre. No estamos hablando de una época en donde se sabe que el hombre también puede tener problemas de fertilidad. Entonces, en aquellas familias antiguas, ¿qué hacían cuando un matrimonio o cuando la mujer no quedaba embarazada? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Chau, repudio, Sí. repudio, porque siempre la responsabilidad era de la mujer. Pero quien generaba la chispa de vida era el hombre. Por lo tanto, si nacían mujeres que eran considerados, vuelvo a decir, seres defectuosos y un problema para la familia, porque la tenía que casar, dotar, etcétera, darle bienes, cuando nacían era porque el padre genitor era o muy joven, que no tenía suficiente fuerza, su vitalidad para generar un ser perfecto, que era el hombre, o era muy viejo, que tampoco tenía fuerza. Sustentado, se ríe Catalina, lean Mirá Aristóteles. vos. De verdad, terrible, porque para mí era un ídolo de Aristóteles. Cuando yo leí que decía esto, dije, chao Aristóteles, no me gustás más. Lo mismo que dijo Darío de acá, Nina, no puede ser que Aristóteles, padre de la democracia, diga tal cosa, pero lo dijo. Léanlo. ¿En qué libro está? Hay unos textos muy antiguos que hacen referencia a esto, pero ustedes googleenlo, después yo les mando. Googleen, por ejemplo, Aristóteles, conceptos sobre la mujer. O Claro, una cosa así. algo así. Una preguntita. ¿Cómo? No, quería hacer una pregunta, pero de lo anterior era para preguntarle a Darío en qué página de Nadalini encontró las tablas, porque no lo puedo encontrar. Mira, en el libro 2, bien al final. Después, o sea, vienen en este orden los libros. Sí, tomo 2. Al final del tomo 2, es lo último que hay, me parece. Sí, o sea, fíjate que vienen todos los de derecho romano, te voy a mencionar los últimos 3, Despral, Petit, Ponza de la Vega de Míguez, que Luján, es mi amiga. Perdón, Solimano. que me meta, andaste al final, bajalo con la al barra final hasta el todo final, está. y después subís. Porque Bueno, lo busco. Está bien. Sí, entonces sí lo vi, pero no alcancé a ubicarme en lo que estaban leyendo. Así que son 4 o 5 páginas muy cortitas, que no se han rescatado las 12. Algunas estaban ilegibles. Y hay una parte en latín y otra parte en castellano. Bueno, y esto que decíamos, esta teoría de considerarlas incapaces relativas de hecho y de derecho, está sustentado por la medicina de la época. Hipócrates y todos los médicos que lo seguían consideraban que los órganos genitales femeninos demostraban que era un hombre atrofiado, que no había podido desarrollarse en el seno materno. Así, bueno. Con esta dureza, ahí sí. Por ejemplo, sí, da risa, o sea, no sé, la verdad. Por ejemplo, que los ovarios eran los testículos que no se habían desarrollado, el útero materno era el órgano reproductor masculino que tampoco se había desarrollado, y así siguiendo. Así que eso justificaba la exclusión del derecho, o al revés. Pero lo cierto era que era así. Impactante, ¿no? ¿O no? Y sí, totalmente. Pensar que hoy yo tengo jefas, directoras y vicedirectoras, que creo que son mucho más ordenadas que los directores y los vicedirectores. Bueno, a ver, ni hablar de mujeres en política. No estoy hablando de Argentina solamente. Fíjense en los países de Europa qué cantidad de primeras magistradas que hay y que son mujeres, ¿sí? Pero bueno, esta es la historia de la humanidad y es la historia del derecho, de atribuir o no atribuir derechos. Bueno, gente, no sé, eso, ¿algo más? Un pequeño comentario, pues lo de Aristóteles me hizo acordar, si mal no recuerdo, Platón consideraba a las mujeres inferiores en un nivel
metafísico, o sea, todavía peor, consideraba que los cobardes reencarnaban como mujeres. O sea. Muy bien, Martín, sí, sí. Y también podemos hacer otro análisis que yo me imagino que todos sabrán, lo habrán visto en filosofía. Perdón, que ya nos estamos muy yendo de la hora, pero esto es muy, muy interesante. Durante muchos siglos, recién ahora, es aceptado el tema de la homosexualidad o los matrimonios igualitarios, pero durante toda la historia casi de la humanidad, esto era condenado. Pero no sé si saben que en la antigüedad griega y también en la antigüedad romana, el verdadero amor, que tiene que ver con lo que está diciendo Martín un poco, podía ser con un igual, porque metafísica e intelectualmente un igual era el ser perfecto. ¿Y quiénes eran los seres perfectos? Los hombres. Y las mujeres en Grecia solo tenían la función reproductora. Nada más. Sí, en Grecia y en Roma. Y en el Bhagavad Gita, por ejemplo, cuando reencarnas, degradás en mujer. Cuando volvés y sos mujer, es la degradación del hombre a la mujer. Tal cual. Eso conecta con lo que dice Martín de Platón. Sí, es terrible, es muy impactante cuando uno lo lee, pero la verdad es que hay que respirar hondo y pensar con una cuestión de respeto hacia esas sociedades que vivían, pensaban y sentían totalmente diferente que nosotros, totalmente diferente. Y bueno, y esta es un poco la historia del derecho. ¿Sí? Bueno, nos despedimos. Bueno. Gracias a todos, linda clase, que todos participaron y muy linda. Para la que viene vamos a ver, seguimos con estos temas, vemos ciudadanía, repásenlo por favor, estatus civitatis y el estatus familia. Y van a ver qué cosas que pasaba con los patrios. Bueno, un besito a todos. Lindo fin de semana. Gracias.